Vamos a pasar a nuestro primer tema. El tema que nos compete ahora es un tema importante, tiene un impacto a nivel internacional y es lo que está sucediendo ahora con la economía americana. Hemos invitado al señor Jorge Chávez Álvarez, él es presidente ejecutivo de la consultora Maximize, y vamos a hablar con él sobre cuáles son los efectos, qué es lo que está pasando en Estados Unidos y cuáles eventualmente podrían ser los efectos a nivel internacional y en nuestro país. Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. Buenas noches, un gran gusto. ¿Cuál es qué es lo que está pasando en Estados Unidos? ¿Por qué ha existido en esto hace pocos días este cierre temporal de muchas de las oficinas, gubernamentales en Estados Unidos? Bueno, para empezar, en Estados Unidos hay un problema fiscal desde hace muchos años, en gran medida generado por los gobiernos republicanos, ¿no? Por excesivo gasto, ¿no? En haber entrado en varias guerras. Todo esto ha generado un déficit estructural muy fuerte y el gobierno de Obama ha heredado esta situación y dentro de esa situación se ha encontrado con un partido republicano en el Congreso que no ha permitido que siga endeudándose el gobierno, para poder cubrir ese déficit fiscal. Eso quiere decir, para que la gente nos entienda, es como una familia, imaginemos que sea una familia de Estados Unidos y el problema es que hay un endeudamiento, pero terrible. O sea, si es que tuviera de cierta forma que estar calificado, el gobierno americano, como deudor, definitivamente no estaría en verde, o en azul. La tasa de deuda pública en Estados Unidos bordea el 90%, ¿no? Que son niveles muy altos, cercanos al 100%, ¿no? Más o menos parecido a lo que sucede con varios países europeos. Y el problema actualmente es de carácter fundamentalmente político, porque hay un entrampamiento de desacuerdo entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Los republicanos que obstinadamente se han opuesto a aplazar o a ampliar el nivel tope de endeudamiento que está en 16.7 billones de dólares, miles de billones de dólares, la fecha 17 es una fecha, estigmática, porque vencida esta fecha, Estados Unidos entraría en default, o sea, en cesación de pagos, lo cual originaría una crisis descomunal. O sea, a nivel internacional. A nivel internacional, sería lo peor que podría ocurrir. Inclusive se piensa que sería varias veces peor de lo que ya sucedió en el año 2008. Por lo cual yo no pienso que va a suceder eso. Creo que de todas maneras va a arribarse a algún tipo de arreglo antes de esta fecha o en la misma fecha. Y ese arreglo sería probablemente una ampliación del límite a corto plazo, por lo menos transitorio, ¿no? Que permita reanudar las actividades del gobierno, porque en paralelo el gobierno transitoriamente y automáticamente, podríamos decir, de acuerdo a reglas que existen en Estados Unidos, cierra ciertas actividades para poder generar un reequilibrio fiscal, ¿no? Y es lo que ha sucedido actualmente. O sea, muchas actividades consideradas no prioritarias han dejado de funcionar y hay como 2 millones de funcionarios que han salido a la calle, se puede decir, ¿no? Y han quedado desempleados. Esta situación, debería remediarse con un plan estructural para corregir el déficit fiscal y no a trompicones, como es lo que más o menos viene exigiendo el Partido Republicano. Pero en realidad el Partido Republicano lo que está tratando es de tirarse abajo la reforma de salud que ha introducido el presidente Obama, que es una reforma que intenta llegar a más beneficiarios, ¿no? Sobre todo aquellos trabajadores ilegales que hasta aquí no han tenido beneficios sociales, ¿no? Y que es una reforma que acaba de ser ejecutada en octubre, y que los republicanos inicialmente, sobre todo los más recalcitrantes republicanos, han querido tirarse abajo, y que ahora, podríamos decir que en los últimos días hay síntomas de querer transar en torno a ese tema también, ¿no? O sea, de cierta forma les da poder de negociación todo el esquema que existe ahora. En estos últimos días creo yo que están surgiendo ciertas señales, tanto por el lado del presidente Obama, que está mostrando cierta disposición a que pudiera revisarse su reforma en algunos aspectos, y por el lado de los republicanos a que también podrían revisar su posición. Ahora, los trabajadores no es que necesariamente queden completamente desempleados, los trabajadores americanos,
Y es más, el gobierno entiendo que ha salido y ha dicho voy a pagar, digamos, porque toda la gente ha salido obviamente a las calles y ha dicho cómo es posible que de un momento a otro me deje sin trabajo y bueno, ¿y cómo gano el dinero? O sea, yo tengo cuentas que pagar y el gobierno al parecer ha dicho, bueno, te voy a pagar, creo que lo van a patear la fecha de pago. Pero el punto al final es que el gobierno americano está sobreendeudado. Ese es el punto. El gobierno americano está sobreendeudado y el tema es que lo que se va a evaluar el 17 es que se van a aumentar aún más el límite de ese sobreendeudamiento. Es como una familia que, digamos, está sobreendeudada y que lo que necesita es más financiamiento, que le presten más dinero para poder seguir subsistiendo y pagando la comida, la luz, el agua, etcétera, digamos, para poder seguir subsistiendo, mientras va viendo cómo en el largo plazo va tratando de generar nuevos ingresos para pagar cada vez más y más y más deuda, que también va generando más y más y más intereses. Y esto obviamente es insostenible y por lo tanto el gobierno de cierta forma para tratar de reducir, entiendo, el gasto, lo que ha dicho es, bueno, señores, necesitamos parar el gasto en gobierno y necesitamos 800.000 trabajadores, creo más o menos fuera del gobierno federal, que dejen de trabajar porque no podemos seguir soportando tanto gasto. Pero esto no es tanto por el gasto, sino porque no se puede seguir financiando, porque no está autorizado a seguirse endeudando. De acuerdo. Ese sería el límite. Y eso está vinculado con un financiamiento que proviene de la Reserva Federal, que es quien compra los bonos del Tesoro americano y de esa manera es que se financia el fisco. Y esto ha venido generando en los últimos 2 años una gran cantidad de liquidez en el mundo que es absorbida por el mundo entero y porque Estados Unidos es el único país que puede emitir y que todos los demás países, las demás economías aceptan esa moneda, porque estamos bajo un régimen del dólar, digamos. Claro, de cierta forma la inflación no le es tan complicada porque los dólares salen de la economía. Si tuviéramos en el Perú esa misma política, es muy parecido a lo que vivió el Perú en los 80s, ¿no? Es más o menos, el nivel de emisión que está teniendo Estados Unidos es más o menos parecido a lo que ha tenido Perú en esa época, pero en Perú eso se tradujo en una hiperinflación. ¿No? En Estados Unidos no se traduce en hiperinflación porque simplemente tiene esa capacidad de poder sacar esa liquidez hacia afuera. ¿No? Ahora, es insostenible, digamos. Lo que se está discutiendo ahora es qué es lo que va a pasar el 17. Y es muy probable, obviamente, para que no exista pues una crisis mundial de niveles gigantescos, que se pongan de acuerdo los americanos y digan, ¿sabes qué? Por más endeudado que esté el gobierno de Estados Unidos, lamentablemente vamos a tener que decir que si como máximo se pueden endeudar 16.7 mil millones de dólares, vamos a tener que decir que se pueden endeudar más para que sigan metiéndole más deuda y para que sigan pagando todo lo que tienen que pagar. Pero eso es insostenible. O sea, eso puede arreglar el problema de cortísimo plazo, pero no el problema estructural. Más aún si es que programas como de repente Medicare del presidente Obama puede eventualmente generar aún también mayor y mayor gasto en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en el mediano plazo? Porque en el corto plazo, bueno, probablemente no haya una crisis, pero en el mediano plazo no es que un país se puede endeudar sistemáticamente todo el tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, si prosigue esta senda, por eso que yo siempre he dicho, a pesar de que en los medios mayormente se ha hablado muchas veces de la recuperación de la economía americana, yo creo que la economía americana sigue en crisis desde el año 2008 hasta acá. Va a ser muy difícil que salga si es que no se sigue reduciendo el déficit fiscal de una manera, digamos, sostenida, ¿no? Y eso es algo que digamos, la tendencia es a la reducción, ciertamente. Porque la tendencia ascendente del déficit era con el manejo republicano, paradójicamente. Y con este gobierno se ha venido corrigiendo el déficit. Lo que pasa es que, digamos, estos límites son acuerdos preexistentes que tienen que irse, digamos, no se puede seguir reduciendo a muy corto plazo, sino que tienen que irse acomodando en el tiempo. Entonces, la apuesta es a que Estados Unidos podría a mediano plazo terminar de corregir todo su déficit fiscal y por lo tanto reducir su nivel de endeudamiento y eso, digamos, poder reencauzar el crecimiento y con estabilidad. Pero es un camino muy difícil porque el nivel de endeudamiento que ya existe es muy alto, ¿no? Y eso genera una presión a las tasas a que sigan subiendo. Y por lo tanto, a mí me parece que de no haber una mayor agresividad en la reducción del déficit estructural fiscal,
creo que está supeditada toda la economía mundial a que las tasas de interés sigan subiendo en los Estados Unidos. Eso va a arrastrar a que poco a poco los capitales se vayan de las economías emergentes. Afectaría al Perú porque implicaría, digamos, una subida del dólar, ¿no? Y es un escenario negativo. Pero el peor de todos los escenarios es que hasta el día 17 no hay un acuerdo. Ahí se precipitaría, digamos, toda una situación de crisis que inmediatamente, aunque parezca mentira, la mayor crisis se reflejaría no en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, sobre todo en los países emergentes. Porque eso, por la percepción de riesgo que tienen los agentes económicos, de que ahí hay mayor riesgo. Entonces eso llevaría a una fuga de capitales muy fuerte, ¿no? Ante lo cual, obviamente, el Banco Central de Reserva tendría que estar tomando ya medidas contingentes, digamos, pensando en las medidas contingentes que podría tomar, ¿no? Ahora, hay un nombre que va a comenzar a resonar cada vez más, que es Janet Yellen, que es muy probablemente, ya está nominada por Obama, y muy probablemente, digamos, ya en enero del próximo año entre como cabeza de la FED en Estados Unidos. Y según lo que entiendo, ella es muy, digamos, tiene bastante claro la importancia que tiene el empleo y que podría tomar medidas para que el empleo de los americanos sea, digamos, el primer indicador a salvar, que se aumente el empleo. Y lo ha dicho ya en varias oportunidades y últimamente lo ha vuelto a repetir. Eso podría implicar eventualmente que no se reduzcan digamos, la cantidad de liquidez que se está tirando a la economía, o sea, que no se recorten los planes estos de la recompra de activos de 85.000 millones de dólares mensuales, y eso podría implicar también que, digamos, que se mantenga la liquidez a nivel internacional, lo cual implicaría, si es que ella toma ese tipo de medidas porque le interesa mucho más el empleo americano, que el tipo de cambio en el país no suba más bien. Claro. Y las tasas de interés más bien se mantengan a nivel internacional bajas durante más tiempo del proyectado inicialmente. O sea, el Perú probablemente le afecte, si es que esto es así, que ella tiene esa convicción, que el tipo de cambio más bien se mantenga un poquito a la baja, con tasas de interés bastante bajas, ¿no? Claro, hasta que explote el tema. Claro, esta sustitución, digamos, en la cabeza de la Reserva Federal, en buena cuenta lo que apuntaría es a mantener la misma política que ha tenido la Reserva Federal en los últimos años y que no se vaya a un cambio de la política, o sea, una reducción del programa de QE, que es un programa justamente de emisión monetaria y de compra de bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Digamos, básicamente sería pensar en que se va a mantener por más tiempo ese programa. Así es. Pero tarde o temprano, sí, bueno, esto es inviable, se va a tener que revisar, porque eso, como decimos, o sea, estamos viendo que es insostenible en el mediano o largo plazo. Entonces, simplemente lo que se estaría haciendo es patear un problema por más tiempo. Y eso mantendría más contentos a muchos que están en el mercado financiero, pero digamos, y a nosotros también, por supuesto, pero eso no soluciona el problema, ¿no? Así es. El problema queda ahí latente y la apuesta seguiría siendo que va a ser capaz el gobierno de los Estados Unidos de reducir sistemáticamente el déficit estructural que hay en el Estado, ¿no? Digo esto porque, por ejemplo, nuevamente digamos, se mantiene la volatilidad del tipo de cambio. Toda la gente está viendo qué es lo que pasa con el tipo de cambio y cada día te despiertas teniendo un tipo de cambio que, dependiendo de lo que pasa en Estados Unidos, se está afectando. Entonces, digamos, como moraleja esto, en el corto plazo es posible, digamos, que el tipo de cambio se mantenga con esta volatilidad, pero relativamente bajo. Claro. Hasta que se defina claramente si van a quitar o no el estímulo en Estados Unidos y Janet Yellen define exactamente cuál va a ser la política, ¿no? O sea, el mercado se comporta de manera miope, o sea, el mercado mira más el corto plazo y no tanto el mediano o largo plazo. Entonces, concentrándonos en el corto plazo, este cambio en la conducción de la Reserva Federal contribuye a una mayor estabilidad cambiaria, ¿no? Y por lo tanto, digamos, una menor presión sobre el sol que venía perdiendo posición últimamente frente al dólar, ¿no? Pero en el mediano plazo, digamos, cuando ya se comience a bajar la política de inyección de liquidez, ¿qué es lo que podría pasar con el tipo de cambio en el Perú? Bueno, digamos, se supone que trataría esta señora de mantener por más tiempo ese programa, ¿no? Yo diría que si se pensaba que máximo esto podía durar hasta mediados del 2014,
quizás aplazar aún más hacia fines del 2014 o inicios del 2015, pero digamos, la apuesta sería a que en todo ese trayecto habría un mayor esfuerzo de reforma fiscal como para bajar la presión de endeudamiento, digamos. O sea, disminuir la necesidad de endeudamiento del gobierno y de esa manera poder ir reduciendo más adelante el problema con la reducción fiscal, o sea, que el gobierno americano se amarre, digamos, el cinturón y que comience a gastar menos, es también que le impacta directamente a un montón de gente. Y por lo tanto, el consumo podría retraerse, digamos, habría menos actividad económica, ¿no? Ciertamente, ¿no? Ciertamente. Y hay por eso economistas en Estados Unidos que sorprendentemente han seguido, digamos, recomendando que el gobierno siga generando déficit porque, digamos, esa es la única manera de reactivar, y lo que hay que buscar es la reactivación a toda costa, ¿no? Y es la propia reactivación la que vendría a solucionar los problemas, ¿no? Lo cual me parece que es una posición bastante... Es complicada la decisión, ¿no? Complicada. Sí. Es que el corto plazo contra el mediano y largo plazo, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que prefieren? Sí. Señor Jorge Chávez, muchas gracias por... Bueno, las lecciones que nos deja la economía peruana yo creo que son bastante importantes, porque yo creo que aprendimos la lección. Definitivamente. Lo mejor es tener equilibrio fiscal, ¿no? Y un manejo monetario lo más riguroso posible. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora en el país? Y esa es una ventaja. Razón por la cual el Perú, digamos, se distingue actualmente de otros países. Si no tenemos nosotros el mismo problema que los americanos, felizmente. Muchas gracias. Ha sido el señor Jorge Chávez Álvarez, presidente de Maximice, hablando sobre la economía americana y el impacto que tiene en el Perú. Vamos luego de la pausa a hablar con Gustavo Rodríguez sobre el tema de los derechos del consumidor. Volvemos.